Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a realizar un dashboard para el control de recursos humanos de cualquier empresa. Es un dashboard sencillito, puede servir a modo de introducción para todos aquellos que no tengáis mucho dominio de Power BI y para aquellos que controléis Power BI, pues vais a ver una modalidad de dashboard de recursos humanos que va a servir para el análisis y el control de recursos humanos bajo diferentes puntos de vista. Vamos a poder tener un control de los contratados, las bajas, los empleados que hay activos y dentro de los empleados que hay activos, pues bueno, poder realizar el análisis bajo diferentes puntos de vista, de dónde los tenemos contratados, en qué delegación, los departamentos, vamos a incluir también un mapa. Y bueno, podemos incluir diferentes gráficos que aparte de que nos sirvan para realizar el análisis de la información que tenemos incluida, pues nos va a servir a modo de segmentador para que se nos activen los filtros en todos los objetos que tenemos incluidos en nuestro dashboard y poder hacer un análisis más exhaustivo. Vamos a incluir dos pestañas. En una de ellas vamos a realizar el análisis de uno de los ejercicios económicos que nosotros queramos, ¿no? Yo he incluido el 2020. Una vez que lo tengáis configurado vais a ver que lo podéis utilizar para cualquier otro ejercicio. Y bueno, pues vamos a poder ver dentro de un ejercicio económico pues los movimientos que se han producido, las altas, las bajas, por diferentes meses, por diferentes tipologías de contrato, por modalidades de contratación, también si es a distancia, presencial, por géneros, hombres y mujeres, cómo ha evolucionado la contratación en función del género. Y bueno, pues yo creo que os puede servir de patrón y además de idea, pues para realizar análisis de recursos humanos si lo necesitáis. Como siempre os animo a que si los contenidos del canal os resultan de utilidad, bueno, que le deis un like, que compartáis. Es un gesto que no cuesta nada y ayuda a que siga subiendo vídeos y grabando material, que al final requiere un esfuerzo. Y si los contenidos del canal os resultan de utilidad, pues también os agradecería que os suscribierais al mismo. Y si es así, que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación y si es de vuestro interés, pues la podáis visualizar. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a meter con ello. Lo primero que vamos a hacer es, para realizar el dashboard, tenemos que vincular Power BI con una base de datos que es la que nos va a alimentar este dashboard, ¿vale? Y donde vamos a tener que hacer las modificaciones que queramos en los datos, introducir nuevos datos, eliminar datos, etcétera. Entonces, los datos que vamos a utilizar los tenemos en Excel, por lo tanto, vamos a abrir el fichero de Excel que contiene la información. Bueno, los datos que vamos a utilizar para realizar nuestro dashboard es esta tabla que está distribuido la información en diferentes campos, cada campo en una columna, como es habitual. Y bueno, tenemos un campo que es el ID de empleado, el ID, el departamento en el que trabaja cada uno de ellos, la delegación, la formación, es decir, si es titulado, si no es titulado, el género, el tipo de trabajo, si es jornada completa, media jornada o a tiempo parcial, la modalidad, si es presencial o a distancia, la fecha de contratación y la fecha de baja. Y vamos a tener también un campo de estatus, ¿vale? Si está activo o inactivo, es decir, si ya se ha dado de baja, pues estará inactivo, forma parte de nuestra plantilla, pero ya no está. Y si sigue estando contratado y no se le ha dado de baja, pues aparecerá con el estatus de activo. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es vincular este Excel con nuestro Power BI para empezar a trabajar en el mismo. Bueno, como siempre, vamos a vincular Power BI con el origen de datos que vamos a utilizar para realizar nuestro dashboard. Para ello vamos a ir a obtener datos, libro de Excel, y en el libro de Excel elegimos cuál es el fichero de Excel que contiene la información que queremos utilizar para realizar nuestro dashboard. Lo elegimos, se está creando la conexión, aquí va a aparecer una relación de todas las pestañas que tiene nuestro Excel. En este caso, mi Excel únicamente tiene una pestaña, le digo que es esta de aquí la que quiero utilizar y le digo cargar. ¿Vale? De esta manera ya está creando la conexión con mi fichero de Excel. Muy bien, entonces si yo me voy aquí a la izquierda del todo y me voy a la visualización de los datos, vais a ver que aquí tengo la misma información que os he enseñado antes en mi Excel, ¿vale? Aquí está toda la información. Y si le doy aquí al desplegable, bueno, pues podemos ver los diferentes campos que contiene la tabla, ¿vale? Tiene el campo delegación, departamento, estatus, fecha de baja, fecha de contratación, formación, género, ID de empleado, modalidad y tipo de trabajo. Estos son los campos que vamos a utilizar. Bueno, pues yo me iría aquí a informe, presentación de informe, y aquí empezaría a preparar mi dashboard. Lo primero que voy a hacer va a ser insertar un cuadro de texto para incluir un título. Vale, aquí incluiría el texto que quiero incluir como título de mi informe de recursos humanos, resumen, plantilla actual. ¿Vale? Le doy un poquito de formato. Bueno,
cada uno de los objetos que vayamos insertando en nuestro dashboard, sabéis que aquí a la derecha tenemos diferentes opciones que podemos buscar lo que queremos hacer con cada uno de los objetos. Entonces, en este caso, si yo lo que quiero, por ejemplo, es ponerle un borde, pues me tendría que ir aquí a la derecha, activar el borde y decirle, por ejemplo, que quiero que me ponga un borde de color negro y quiero que me ponga un radio de 15, ¿vale? Que eso sería para que me redondee las esquinas y no me aparezcan tan cuadradas. Bueno, pues ya lo tengo, ¿vale? Y aquí podéis jugar vosotros pues con los diferentes elementos que hay y cambiar, darle el diseño que vosotros queréis. Podéis poner sombra, bueno, pues esto es cuestión de que vayáis vosotros tocando un poquito y vayáis curioseando de lo que se puede hacer con cada uno de ellos, no tiene mayor dificultad. Vale, pues una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es insertar diferentes tarjetas, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es, antes de insertar tarjetas, voy a venir aquí a mis datos, voy a comprobar que los datos son OK y voy a crear una nueva métrica, una medida, un campo calculado y lo que voy a hacer es decirle que quiero tener un campo en el que tenga la suma de los trabajadores que yo tengo en mi empresa, ¿vale? Entonces, para ello voy a ir aquí a nueva medida y en nueva medida, aquí arriba en la línea de fórmulas, voy a escribir y le voy a poner total empleados. Y lo que le voy a decir es que quiero que me haga la suma del número de filas que hay en mi base de datos, porque al final cada línea es un trabajador que yo he contratado. Para ello voy a utilizar una función de DAX que sería countRows, que lo que va a servir es para contar las filas, y le voy a decir que cuál es la tabla de la cual quiero que me cuente las filas, que mi tabla se llama RH. Cierro paréntesis. Vale, y aquí tendría ya mi medida. Le voy a dar un poquito de formato, voy a dar aquí para que me ponga separado de miles, ¿vale? Y ya lo tendría. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer va a ser insertar una serie de tarjetas. Voy a insertar la primera tarjeta, que sería esta de aquí. ¿Vale? Y le voy a decir que quiero ubicar el total de empleados en campos. Bueno, pues ya sé el total de empleados, que esto es el número de filas que yo tengo, es decir, es el número de contrataciones que yo he tenido a lo largo del tiempo. Voy a hacer una copia. Bueno, voy a cambiar el diseño un poquito. Me voy aquí al rodillo, le voy a decir que quiero un borde y le voy a decir que quiero un borde de color negro con un radio de 15. Vale, y una vez que lo tengo, lo que voy a hacer va a ser copiarlo y pegarlo, ¿vale? Control C, Control V y Control V. Ya lo tengo 3 veces. Me vengo aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser cambiar la información que quiero que me muestre en cada uno de ellos. Y aquí le voy a decir que también quiero cambiar el nombre del objeto visual y le voy a decir que quiero que sea total empleados activos. Bueno, una vez que tengo las 3 tarjetas, tendré que modificarlas para que en cada una de ellas me represente realmente el dato que yo quiero. Aquí tengo el total contratados, aquí quiero que me represente el total de baja y aquí el total de empleados activos. Lo veremos después cómo modificarlo. Vamos a hacer el resto de objetos y luego después modificamos para que cada uno de ellos nos represente la información como nosotros la queremos. Lo siguiente que quiero es crear una gráfica, insertar una gráfica de columnas que me dé la información del número de trabajadores que tengo en cada una de mis delegaciones. Por lo tanto, voy a venir aquí, en este voy a poner delegaciones y aquí voy a poner en valores total empleados. Bueno, pues ya lo tengo. Aquí voy a cambiar también un poquito el formato y le voy a decir que quiero poner el borde y que quiero poner un radio de 15. Esto lo podéis ir haciendo vosotros, ¿vale? ¿Qué más? Quiero otro gráfico que me dé la información en barras y que me dé la información de los trabajadores que tengo en cada uno de los departamentos. Por lo tanto, me llevo departamentos a eje, me llevo total de empleados a valores y también le voy a dar un poquito, voy a cambiar el formato, lo voy a hacer exactamente igual. Le voy a poner un borde con 15. Muy bien. Y por último, lo que quiero es incluir un mapa donde me represente el número de empleados que tengo en cada una de mis delegaciones para hacerlo de forma gráfica. Entonces voy a seleccionar este mapa, me lo llevo aquí. Y bueno, en función del objeto que vayamos eligiendo, los diferentes apartados que va a aparecer aquí
En el apartado de campos va a variar, dependiendo del objeto que nosotros elijamos, en algunos aparecerá más, en otros menos. Si elegimos un mapa, bueno, pues nos puede aparecer el campo de latitud, longitud. No es necesario rellenarlos todos, vamos a ver que, por ejemplo, para esta ocasión lo que podemos hacer es utilizar uno de los campos que tenemos que le dé información a Power BI de ubicación, que en este caso sería la delegación, que la delegación yo tengo puesto diferentes nombres de provincias de España. Este vídeo se está grabando desde Madrid, España. Bueno, pues aquí está. Y luego lo que tengo que decir es un campo que me dé información numérica para representar en el mapa, que sería el tamaño aquí. ¿Vale? De esta manera, bueno, pues a mayor número de empleados me hace una burbuja con mayor diámetro. Bueno, ahora voy a insertar un gráfico circular que me muestre la información de total empleados por género. Para ello selecciono el tipo de gráfico, le voy a dar un poquito de formato. Bueno, voy a selecciono el tipo de gráfico. Aquí está. Y selecciono cuáles son los valores que quiero mostrar en el gráfico. En este caso lo que quiero que me represente es información de empleados por género. Por lo tanto voy a coger el género, me lo llevo a leyenda y voy a coger el total de empleados y me lo llevo a valores. Aquí está. Le voy a cambiar un poquito el formato. Le voy a decir que quiero borde, como en todos los objetos que estoy incluyendo, que quiero un radio de 15. La etiqueta, le voy a decir que quiero. Aquí tenéis diferentes opciones para mostrar en la etiqueta. Si queréis solamente que muestre la categoría, hombre o mujer, si queréis que muestre el valor de los datos, yo le voy a decir que quiero elegir categoría y valor de los datos. ¿Vale? Una vez que he elegido categoría y valor de los datos, aquí en mostrar unidades le voy a decir ninguno para que me muestre la información exacta. ¿Vale? De esta manera yo sé que tengo de los 3.520 contratados, tengo 1.660 han sido mujeres y 1.860 han sido hombres. Vale, además voy a hacer otra modificación, que es decirle que la leyenda, en lugar de que me aparezca aquí a la derecha, que me aparezca en la parte de abajo, para tener más espacio para mostrar el gráfico. Entonces me voy a ir a leyenda y dentro de leyenda, en posición en lugar de derecha central, le voy a decir centro inferior. Ahí está, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo ya configurado el gráfico, como quiero hacer más gráficos de ese tipo, pero mostrando diferente información, una vez que lo tengo ya configurado con el diseño, para no tener que ir modificando uno a uno, cojo este de aquí, control C y hago una copia. ¿Vale? Entonces en el siguiente, ¿qué es lo que quiero mostrar? Lo que quiero mostrar es el total de empleados por modalidad. Pues quito género y pongo modalidad. Y ya como lo tengo configurado, fijaros qué rápido es, ¿vale? Control C, control V. Quiero otro gráfico que me muestre total de empleados por tipo de trabajo. Quito la modalidad y selecciono tipo de trabajo. Aquí está. Y por último, control C, control V. Y aquí lo que quiero es que en lugar de que me muestre el tipo de trabajo, que me muestre la formación para ver cuántos empleados tengo en función de cada nivel de formación. Bueno, pues aquí lo tengo, sin grado 873, posgrado 88 y con grado 1759. Bueno, aquí tengo mis gráficos, voy a hacer una última modificación y es que en cada uno de ellos, aquí en la leyenda, para que no me aparezca aquí, por ejemplo, en este que quiero representar el tipo de contrato y no me aparece en todas las leyendas por espacio, lo que voy a hacer va a ser quitar el título de la leyenda. Entonces selecciono el primero de ellos, me voy aquí a leyenda y en leyenda donde pone título activar lo desactivo. Aquí haría lo mismo, desactivar, aquí haría lo mismo, desactivar y aquí haría lo mismo, desactivar, ¿vale? Para tener más espacio y que me muestre más información. Bueno, una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es modificarlo para que cada uno de los gráficos me muestre aquello en lo que yo estoy interesada, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí en total contratado sería OK, porque lo que me está sumando es el número de empleados que yo tengo desde el origen de la empresa hasta fecha actual, ¿vale? Porque mi base de datos viene desde el 2013 a la fecha actual. Bueno, entonces lo que quiero que me represente esta tarjeta es el número de bajas que yo he tenido. Por lo tanto, tendré que aplicar algún filtro a este objeto en concreto. Los filtros los tenemos aquí a la derecha. A la derecha tenemos filtros, visualizaciones y campos, ¿vale? Vamos a activar el de filtros y aquí en filtros tenemos diferentes opciones. Tenemos filtros que afecta a este objeto visual, filtros que afecta a esta página y filtros que afecta a todas las páginas. Bueno, pues en este caso vamos a utilizar un filtro que afecte a este objeto visual. Y el filtro que queremos aplicar es un filtro que nos permita que nos sume a aquellos trabajadores que están dados de baja. Por lo tanto, si nosotros vamos aquí a nuestra base de datos, veremos que hay
un campo que es fecha de baja. Si la fecha de baja tiene contenido, significa que ya ha salido del trabajador de la empresa. Y si no tiene contenido, significa que sigue contratado. Por lo tanto, si yo aplico un filtro que diga que la fecha de baja no está vacío, significará que tiene contenido y que ese trabajador se le ha dado de baja. Por lo tanto, voy a seleccionar este objeto, voy a coger dentro de fecha de baja año, me lo voy a llevar aquí y le voy a decir, dentro de las opciones, le voy a decir que no está en blanco y le digo aplicar filtro. Entonces, fijaros, lo que ha hecho ha sido sumar aquellas líneas de trabajadores que tienen un contenido en la fecha de baja, ¿vale? Por lo tanto, ya sé que de los 3.520 contratados he tenido 1.750 bajas y me quedan los empleados activos. Entonces, para los empleados activos tendré que hacer lo mismo, ¿vale? Tendré que aplicar un filtro que me sume aquellas líneas de trabajadores que están en activo todavía. Entonces, para ello, yo lo que puedo, para aplicar un filtro diferente para que veáis, podría elegir, por ejemplo, el campo de estatus, que el campo de estatus va a aparecer activo si está contratado e inactivo si ya ha salido de la empresa. Bueno, pues me lleva el campo de estatus aquí. Y aquí le voy a decir que quiero que sea activo. Bueno, pues ya lo tengo. Me está sumando aquí las líneas de los trabajadores que aparecen con el estatus de activo, que son 1.770. Al final nos suma, la suma total de contratados tiene que ser igual a la de bajas más los empleados que están activos, ¿vale? Por lo tanto, esto ya lo tenemos las tarjetas que nos dan la información que nosotros necesitamos. Ahora lo que quiero es que aquí, por ejemplo, en total empleados por delegación, bueno, pues quiero que me aparezca, lo primero quiero que me aparezca la etiqueta, ahí está, aquí en total total empleados por departamento también quiero que me aparezca la etiqueta con los datos y aquí lo que quiero es que me aparezca total empleados por delegación pero a la fecha actual, es decir, el desglose de estos 1.770 empleados, ¿vale? Por lo tanto tendremos que aplicar un filtro igualmente, nos tenemos que venir aquí a campos, tendremos que elegir el filtro que nos afecta, por ejemplo, le vamos a decir que estatus, le vamos a llevar aquí, le vamos a decir activo. De esta manera, aquí en este objeto únicamente me va a mostrar la información de aquellos empleados que aparezcan con el estatus de activo. En empleados por departamento tendríamos que hacer lo mismo, lo llevamos aquí, marcamos activo. Y empleados por delegación vamos a hacer lo mismo, estatus lo llevamos aquí y marcamos activo. Empleados por género haríamos lo mismo, estatus nos lo llevamos aquí, activo, modalidad, estatus nos lo llevamos aquí, activo, estatus, modalidad, activo y formación, estatus, modalidad, activo. Ahí está, ¿vale? De esta manera lo que nos está mostrando nuestro dashboard es el detalle de los 1.770 empleados activos. Si no quisiéramos representar solamente los activos, sino representar todos los contratados, pues no tenemos que aplicar filtros. O bueno, en función de la información que queramos mostrar, tenemos que ir viendo qué filtros queremos aplicar y cómo los queremos aplicar, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos esta pestaña, lo que vamos a hacer es darle un formato. Por defecto va a aplicar el primer diseño que tenemos aquí, el primer tema, pero nosotros podemos elegir cualquier otro de los temas que tenemos aquí. Por ejemplo, podemos elegir este tema, ¿vale? O podemos elegir este tema, o podemos elegir aquello que más se adapte pues, a los colores corporativos o a los colores que nos interese mostrar, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar este de aquí, ¿vale? Por lo tanto, ya tengo mi primera pestaña. Ahora lo que voy a hacer va a ser hacer una copia. Botón derecho, duplicar página, aquí lo tengo. Y lo que voy a hacer va a ser realizar la segunda de las pestañas. La segunda de las pestañas para lo que me sirve es para hacer un detalle, tener un detalle de la situación o de los cambios que se han producido durante el ejercicio 2020. Entonces cambio el título. ¿Vale? Y lo que tengo que hacer es ir modificando, ¿vale? Esto de aquí no me sirve, no me sirve, no me sirve. Voy borrando los objetos. ¿Vale? Y lo que voy a hacer va a ser insertar nuevos objetos. Lo primero que voy a hacer va a ser insertar una serie de segmentadores, ¿vale? Los segmentadores los tenemos aquí en visualizaciones y sería, por ejemplo, este de aquí. Este sería un segmentador.
El segmentador es para lo que sirve, para que aparezcan botones que nos permitan tener filtros interactivos, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido crear los filtros a través de la pestaña de filtros, pero nosotros podemos insertar segmentadores que nos sirvan para tener filtros activos y elegir en cada momento qué información queremos mostrar en nuestro dashboard. En este caso lo que quiero es tener un segmentador de género que me sirva para filtrar la información por hombre y por mujeres. ¿Vale? Me voy a venir aquí al rodillo, lo mismo voy a cambiar un poquito el diseño, le voy a decir que quiero orientación horizontal, le voy a decir que quiero también el borde que lo quiero con un radio de 15, esto es para redondear las esquinas, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es control C, control V, de esta manera ya copio el diseño y lo que le voy a decir es que ese segmentador en lugar de género, lo que quiero es tener un segmentador por tipo de trabajo. Ahí está, ¿vale? Y voy a hacer un control C, control V, copio otra vez y le voy a decir que aquí en lugar de tener tipo de trabajo, lo que quiero es tener la modalidad de contratación, si es a distancia o presencial. Muy bien, pues una vez que tengo esto, lo que voy a insertar aquí a la derecha es un gráfico por columnas que me sirva para tener la distribución de empleados por delegaciones distinguiendo hombres y mujeres. ¿Vale? Entonces voy a seleccionar el tipo de gráfico que quiero utilizar, que sería este de aquí. Y como siempre doy aquí un poquito, bueno, primero voy a seleccionar los datos que quiero utilizar. Vale, entonces voy a seleccionar la delegación, me lo llevo aquí a eje. Voy a seleccionar el total de empleados y me lo voy a llevar a valores. Y como quiero distribuir a su vez el número de hombres y el número de mujeres que hay contratado, pues aquí en leyenda me voy a llevar el género para que me distinga en cada una de las columnas la parte que corresponde a contrataciones de hombres y de mujeres, ¿vale? Aquí lo tenemos. Una vez que lo tengo, yo puedo cambiar también el diseño un poquito como hemos visto en los objetos anteriores. Aquí voy a poner un radio de 15 y bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? Bueno, voy a coger este gráfico de aquí, control C, lo voy a copiar aquí abajo porque quiero utilizar este mismo gráfico pero mostrando otra información. Vale, en este caso lo que quiero mostrar es el total de empleados, quiero que en cada una de las columnas me distinga hombres y mujeres y lo que quiero es mostrar la fecha de contratación, ¿vale? Entonces en el eje quito el campo que tenía seleccionado, me voy a venir aquí a fecha de contratación y fecha de contratación me la voy a llevar aquí al eje. Aquí está. Bueno, si yo dejara el gráfico tal cual está, yo puedo ir profundizando en cada uno de los años. Por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí, me voy a 2020 y me filtra dentro del 2020 el detalle por trimestres. Y le doy una vez más, me filtra por los meses y por los días, es decir, puedo ir profundizando en el nivel de análisis que yo quiera. Esto lo podría dejar así, pero como yo lo que quiero es crear una pestaña únicamente para el ejercicio 2020, ¿vale? Pues lo que voy a hacer va a ser quitar, por ejemplo, el trimestre que no lo quiero, voy a quitar el día que no lo quiero. De esta manera, cuando yo profundice en cada uno de ellos, directamente va a pasar a los meses, ¿vale? Porque he quitado el nivel de detalle que no me interesa. Y lo que quiero mostrar únicamente es el ejercicio 2020, por lo tanto voy a coger el apartado de filtros y en fecha de contratación aquí le voy a decir que quiero que sea igual a 2020. Aplicar filtro y de esta manera me va a representar únicamente la información del 2020, ¿vale? Bueno, una vez que tengo este gráfico, lo que voy a incluir aquí es una tarjeta que me sume el número de altas que yo he tenido en el 2020. ¿Vale? Por lo tanto, pincho fuera, me vengo aquí, selecciono la tarjeta y la tarjeta lo que le voy a decir es que quiero sumar el total de empleados y lo que quiero es que me sume el total de empleados que se han dado de alta durante el 2020. Por lo tanto, me voy a venir aquí en mi apartado de filtro, voy a dar al desplegable y aquí le voy a decir que el campo año del fecha de contratación me lo quiero llevar aquí. ¿Vale? Le voy a decir que quiero que sea igual a 2020. Aplico filtro y fijaros que ya tengo el detalle
de los empleados que yo he dado de alta durante el año 2020, ¿vale? Si me voy aquí al gráfico, al rodillo, le voy a decir que quiero la etiqueta de datos para que tenga el total de los trabajadores que se han dado de alta durante el 2020. Bueno, aquí tendría que hacer lo mismo, tendría que darle un poquito de diseño, borde y con un radio de 15. Ahí está. Y aquí lo que voy a hacer va a ser cambiarle el nombre de la etiqueta que quiero que aparezca debajo, ¿vale? No son total empleados. Aquí le voy a decir que quiero cambiar el nombre de este objeto visual y voy a poner total altas. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues ya tengo el total de altas que se han producido en el año 2020. Si yo lo que quiero es tener las bajas, otro gráfico que me represente las bajas, tendré que hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a coger este gráfico, control C, me lo llevo aquí abajo. Aquí está. Y le voy a decir que en lugar de mostrar la delegación, lo que quiero mostrar son las fechas de baja. Me lo llevo aquí a eje, fecha de baja, ¿vale? Y en fecha de baja año, aquí en filtros, le voy a decir que quiero mostrar, quiero que sea igual a el año 2020. Aplico filtro, aquí está. Y lo que le voy a decir es que en lugar de que me muestre el año, el trimestre, el mes y el día cada vez que yo vaya interactuando con mi gráfico, le voy a decir que el trimestre no lo quiero, que el día tampoco lo quiero y que quiero el mes, ¿vale? Entonces voy a profundizar y aquí tengo el detalle de las bajas para el año 2020, ¿vale? Le voy a decir también aquí que quiero que me dé información, aquí en etiqueta, ahí está, y voy a copiar esa tarjeta, la voy a poner aquí abajo y le voy a decir que quiero que aquí lo que me sume sea las bajas, ¿vale? Entonces aquí en el filtro, en lugar de filtrar por fecha de contratación, tendré que filtrar por fecha de baja. Esto lo quito, me vengo aquí a fecha de baja año, me lo llevo aquí, le voy a decir que quiero que sea igual a 2020, aplicar filtro y aquí tengo las bajas, ¿vale? Voy a cambiar el nombre de la etiqueta, aquí, cambiar objeto visual, le voy a decir que en lugar de total altas, quiero que sea total bajas. Ahí está. Bueno, pues ya lo tengo, ¿vale? Ya tengo el total de altas, el total de bajas. Daros cuenta cómo lo hemos hecho. Hemos copiado este gráfico porque ya teníamos para utilizar la configuración, ¿vale? De que me aparezca en columnas hombre, mujeres. Después he cambiado los datos que quiero mostrar, ¿vale? En lugar de mostrar en el eje, mostrar la delegación, lo que quiero es mostrar en este de aquí arriba la fecha de contratación y en este de aquí abajo la fecha de baja. Selecciono cuál es el nivel de detalle que quiero tener disponible en mi gráfico. En este caso es año y mes y el resto de campos los elimino con la X. En este caso fecha de contratación año-mes. Aquí fecha de baja año-mes. Una vez que lo tengo profundizo en el año 2020 y me vengo aquí a los filtros y dentro de los filtros quiero únicamente que me deje mostrar el año 2020 y aquí quiero que me deje mostrar aquí en fecha de contratación 2020 y en fecha de baja 2020. ¿Vale? Después creo la etiqueta y en el campo de la etiqueta filtro y le digo que quiero que me muestre el total de las altas para el año de fecha de contratación 2020 y aquí quiero que me sume las bajas para fecha de baja 2020. ¿Vale? Bueno, vamos a modificar esto un poquito así para que nos dé espacio para mostrar lo que nos falta. ¿Vale? Y ahora lo que quiero es cómo se distribuyen las contrataciones por tipo de contrato. Entonces pincho en una zona en blanco, selecciono el objeto visual que quiero utilizar, que sería este de aquí. ¿Vale? Y entonces en eje voy a elegir el tipo de contrato. Aquí está. En valores voy a elegir total de empleados. En leyenda voy a elegir género para que me distribuya entre hombres y mujeres. Y aquí lo tengo. ¿Vale? Ahora mismo, tal cual tengo yo el gráfico, si le doy aquí a etiquetas, en etiquetas, voy a darle a mostrar, me está mostrando el total acumulado de todos los datos, pero yo lo que quiero es mostrar únicamente el detalle del 2020, que es para lo que estamos creando esta pestaña. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer va a ser venirme al apartado de filtros y en el apartado de filtros seleccionar
fecha de contratación, año, me la llevo aquí y le digo que quiero que sea igual a 2020. Aplico filtro y ya lo tendría, ¿vale? Si os dais cuenta, la suma de todo esto son las 344 altas, que aquí lo tengo distribuido por meses y aquí lo tengo distribuido por tipología de contratación. Bueno, lo mismo, tendría que cambiar un poquito el diseño, borde, le vamos a decir que queremos un radio de 15 y una vez que lo tenemos, copiamos, lo llevamos aquí abajo y lo que queremos es el mismo gráfico, pero que nos detalle el total de bajas, ¿vale? Entonces, el diseño nos serviría, pero tenemos que cambiar el filtro, ¿vale? En lugar de coger fecha de contratación, lo que le vamos a decir es fecha de baja. Fecha de baja año, me lo llevo aquí al apartado de campos de filtros de este objeto y le voy a decir que quiero que sea igual a 2020. Aplico filtro y aquí está, ¿vale? Por lo tanto, la suma de todo esto de aquí serían las 892 bajas, que aquí está distribuido por meses y aquí lo tenemos distribuido pues por género y por tipología de contratación. De esta manera, una vez que yo tengo creado aquí ya mi dashboard, bueno, pues yo podría empezar a hacer, interactuar con el mismo para hacer análisis. Voy a decir, pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, el análisis para hombres. Bueno, pues he tenido en el año 2020 175 altas, 460 bajas. Si miro mujeres, 169 altas, 432 bajas, ¿vale? Si yo lo que quiero es, por ejemplo, ver cómo ha sido la contratación en función de la modalidad a distancia o presencial, bueno, pues de las 344 altas, sé que 221 han sido a distancia y 123 han sido presenciales y las bajas igual. A distancia he tenido 453 y presencial 439. Bueno, aquí podríamos cambiar el nombre de la página, ponerle 2020. Aquí también le podemos cambiar el nombre de la página con el botón derecho. Le ponemos plantilla actual. Y fijaros que si yo aquí quisiera hacer el análisis para cualquier otro de los años, yo podría directamente hacer un duplicado de esta pestaña, venirme aquí a filtros y en filtros seleccionar el objeto en cuestión e ir aplicando y diciéndole que quiero que me aplique el filtro para el ejercicio 2019, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendría la información para el 2019. Y aquí puedo ir filtrando y en función de los filtros que seleccione se me va actualizando la información de mi dashboard. Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad, que os haya servido de introducción para todos aquellos que no estéis muy habituados a utilizar Power BI y para ayudaros a dejaros volar vuestra imaginación y ver todas las cosas que se pueden hacer con Power BI. Si os ha sido útil, os agradecería que le dierais un like y si los contenidos del canal os resultan de utilidad, pues os animo a que os suscribáis al mismo y de esta manera que le deis a la campanita para que cuando suba nuevo contenido os llegue una notificación y si es de vuestro interés, pues lo podáis visualizar. Pues nada más, que paséis una buena tarde.